Familias nicaragüenses, qué gusto que pueda acompañarnos en Los Investigadores Médicos. El día de hoy nos encontramos desde Chontales y tengo el honor de presentarles al doctor Osmar Bojorge Bellorín. Él es médico cirujano y especialista en medicina interna. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por haberme invitado nuevamente. Corporación Pharmalab. Aquí estamos nuevamente para hablar. Muchísimas gracias a usted, doctor, por aceptar la invitación. Antes de hablar acerca de medicina, me gustaría que nos contara por qué usted la elige. Maribel, decidí estudiar medicina general, medicina interna, porque desde un principio, en parte de nuestra familia, habían un familiar que había estudiado medicina y pues ayudaba pues, a personas y a parte de la familia. Y pues me motivó mucho el saber que se podía ayudar a otras personas. De inicio eso fue lo que pues, me motivó a estudiar medicina. ¿Dónde realiza, doctor, sus estudios en medicina? De inicio fue que llegó una beca donde vivíamos antes, y la beca era para estudiar medicina general en Cuba. Tuve la oportunidad de ir a estudiar medicina general en Cuba y me gradué en el 2011 aproximadamente de médico general. ¿Por qué se especializa en medicina interna? Una vez que estudié medicina general, me gustó principalmente la atención directa con el paciente, ver que se podía ayudar en las dolencias que ellos llegan a consultar. Y medicina interna me gustó porque involucra al paciente, ve al paciente directamente como un ser biopsicosocial completo, y principalmente porque aborda las principales patologías de una persona de manera más completa: corazón, cerebro, pulmón, riñón, etcétera. Hablando de esas patologías, ¿cuáles son las más frecuentes que usted atiende? Las patologías más frecuentes que yo atiendo en mi consultorio: hipertensión arterial, diabetes mellitus, pacientes ya con complicaciones tal vez de la diabetes, la hipertensión arterial, nefropatía diabética, retinopatía diabética, enfermedad cerebrovascular. Podemos incluir entonces también aquí el Parkinson. Contaba detrás de cámaras acerca de un caso puntual que a usted le tocó vivir en primera línea. Sí, Maribel, como tal, nosotros los internistas somos los de primera línea cuando aparecen este tipo de enfermedades como la enfermedad de Parkinson o síndrome rígido cinético. Nosotros vienen estos pacientes y vienen presentando síntomas que nos orientan a esta enfermedad. Y tuve un caso en particular que me llegó a mi consultorio. Fue muy particular porque no me llegó directamente consultando por la enfermedad de Parkinson, el síndrome rígido cinético, sino que principalmente llegó por la infección de COVID-19 aguda con una prueba positiva y en un estado muy, muy deteriorado. ¿Cuáles son los primeros síntomas que le permiten a usted o cómo logra identificar que este paciente tiene Parkinson? Como sabemos, pues la enfermedad de Parkinson desde un inicio viene dando síntomas que a veces hay que sospecharla. Por ejemplo, hay síntomas que no son muy floridos cuando no viene con el temblor. Un paciente que te refieren que tienen depresión. Eso es uno de los síntomas iniciales que no nos percatamos realmente y hay que sospecharlo. O ya vienen presentando algún tipo de trastorno de movimiento o del equilibrio. ¿Cuál es la evolución que presenta este paciente? En este paciente en particular, pues tuve que tratarlo de manera aguda por la infección por COVID-19 con oxígeno bajo, deterioro completamente grave, de que necesitaba terapia de oxígeno full, al punto de que estaba en alerta incluso ventilatoria, que nosotros le llamamos pues conectarlo al respirador artificialmente. Sin embargo, pues este paciente tuve la ventaja de aplicar todo el protocolo de tratamiento internacional y en este caso los medicamentos que estamos utilizando de Corporación Pharmalab, como es el Cevilat. El Cevilat adulto lo indiqué en este paciente, en este caso agudo, para elevar un poco el sistema inmunológico y pues obtuve una buena respuesta. Doctor, ¿qué causa el Parkinson? Pues la causa del Parkinson no está muy definida, pero sí hay un deterioro a nivel de las células, de los núcleos de la base del cerebro. Entonces se produce un deterioro de estas células
y lo que va a provocar posteriormente es la disminución de la secreción de dopamina. Doctor, entonces quiere decir que la condición que presentaba el paciente de Parkinson en conjunto con el COVID-19 empeoró su situación. Sí, este caso, como le dije que es particular, cuando él llega con una rigidez extrema. Prácticamente era un paciente que me llegó en posición fetal de tanta rigidez. En ese caso, era evidente pues, de que tenía una enfermedad maltratada, no estaba tratada con las pautas que eran y que estaba demasiado avanzada. Entonces, ¿qué sucede? Que como en este caso el paciente venía con hipoxemia, o sea, con oxígeno bajo en sangre, la prioridad en ese momento era tratar la infección aguda por COVID-19. Fue lo que hice, instauré todo el tratamiento y utilicé, como te digo, Sevilat adulto en este caso. Y pues le di seguimiento muy estrecho con oxigenoterapia y en 15 días el paciente había mejorado la condición aguda respiratoria por la infección por COVID-19. Entonces, posteriormente a sacarlo del cuadro agudo de la infección por COVID-19, ya fue que lo traté por la enfermedad rigidocinética. Doctor, ya usted mencionaba que hay personas que no presentan los síntomas visibles de la enfermedad de Parkinson, como podemos conocer el temblor de las manos, por ejemplo, y muchas personas se automedican en sus casas. ¿Cuáles serían las consecuencias de esta automedicación? Pues las personas al automedicarse o porque algún familiar o un amigo le dijo pues de que su familiar tenía una enfermedad parecida a esa y comienzan a darle tratamiento porque el otro ya lo estaba usando, entonces la enfermedad avanza. Puede mitigar algunos síntomas, pero no está tratada adecuadamente. Quédese con nosotros que al regresar de estos importantes mensajes de salud continuamos hablando con el doctor. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Doctora, ¿qué tan común son las enfermedades como la gripe, las alergias y la influenza en esta época del año? Tenemos que tomar en cuenta que son enfermedades estacionarias y en esta época del año las personas son más susceptibles a contraerlas. ¿Y a qué se debe el aumento de esta y otras enfermedades? Tenemos que tomar en cuenta también el sistema inmune de todas las personas. En estas épocas hemos notado que el sistema inmune disminuye, tanto de niños como de adultos. Y también recordar, doctora, que todavía estamos pues en la pandemia y el COVID existe aún entre las personas y no podemos dejarlo a un lado. Eso es muy importante, Claudia. Hemos visto que muchas personas se han relajado y aún no. El COVID todavía existe y es importante mantener nuestro sistema inmune en óptimas condiciones. Y según las fuentes oficiales, en nuestro país han incrementado los casos de COVID. Así es, han incrementado los casos de COVID así en Guatemala como en todo el mundo. Por lo tanto, el sistema inmune juega un papel muy importante en esto. Pero lo importante en esta situación es que existe Sevilat que nos ayudará a aumentar nuestras defensas, ¿no es así? Así es, tenemos Sevilat. Sevilat hemos comprobado que mejora el sistema inmune tanto de niños como de adultos, permitiendo que nuestro organismo pueda defenderse de cualquier tipo de virus o de bacterias. Bueno, doctora, pero síganos contando qué otros beneficios podemos obtener al tomar Sevilat. Tenemos múltiples beneficios, ya que es un conjugado de biomoléculas, como ya lo hemos mencionado, zinc, magnesio, beta-laína. Todos estos van a potencializar los efectos de cada uno, mejorando el sistema inmune. Pero en niños podemos ver también mejora crecimiento, mejora apetito. Tenemos en Sevilat un conjugado perfecto para todas las mamás que quieran fortalecer el sistema inmune de sus hijos y también permitirles un adecuado crecimiento y desarrollo. Muchas gracias, doctora, por esas respuestas. Así que ya lo sabe, si usted desea obtener Sevilat, recuerde que hay presentación para adultos y para niños.
Gracias por continuar con nosotros. Doctor, en el bloque anterior nos comentaba acerca de un caso en específico. ¿Qué sucede con este paciente una vez sale del COVID-19 y empieza a tratar la enfermedad del Parkinson? Continuando, Maribel, este paciente en particular salió de la infección aguda por COVID-19 con toda la terapia y posteriormente lo cité en mi consultorio y pues le hice todas las pruebas para la enfermedad de Parkinson. ¿Cuáles son esas pruebas? Las pruebas de la enfermedad de Parkinson son varias. Se observa al paciente, por ejemplo, en los rasgos faciales se ve que no hay el ceño no lo puede fruncir, es completamente liso. Se le hace también una prueba, para ejemplificar así, de la pinza. Y entonces se le explica al paciente que lo repite, no lo pueden repetir. También está el signo de la rueda dentada, que se hace movimiento a uno de los miembros y realmente lo va haciendo como una rueda dentada por paso. Ya son signos ya avanzados realmente de una enfermedad de Parkinson ya establecida. Entonces, pues, era evidente pues, de que tenía el diagnóstico y en este caso, que como te mencionaba, era un paciente con una rigidez extrema que estaba prácticamente en posición fetal. Habían pruebas que eran difíciles realmente realizarlas. Por ejemplo, la prueba pues, del equilibrio no se le pudo realizar porque ya estaba en esa posición. Eso era lo increíble de este paciente. Entonces, a los familiares les expliqué, les hablé de las nuevas terapias con Norbrain, que ya hemos tenido pues una conferencia anterior donde se nos había explicado el uso, los beneficios de este tipo de tratamiento. Entonces se le ofreció realmente pues utilizarlo. Lo importante de lo que se obtuvo con la respuesta con este paciente es que los familiares ya prácticamente habían perdido la esperanza de que su familiar iba a llegar a tener o iba a volver a tener otra vez su actividad normal, o por lo menos las actividades básicas normal. Y pues se le ofertó y este paciente pues le dieron la oportunidad de utilizar Norbrain. Como sabemos que Norbrain se utilizaba principalmente para las enfermedades neurodegenerativas y principalmente con del trastorno del movimiento involuntario y algunas con alteraciones de la función cognitiva. Pero en este paciente estaban involucradas las dos. Y nos enfocamos principalmente en el movimiento y comencé a utilizar la terapia, un sobre de Norbrain cada 12 horas, con una cita previa para 20 días posterior al uso del tratamiento. Lo que sucedió posteriormente fue prácticamente milagroso. Lo describen así los propios familiares. El paciente, de estar en una posición prácticamente fetal por la rigidez, era un paciente que ya estaba sentado totalmente, podía alimentarse por su propia cuenta y podía hacer ciertos movimientos que no lo hacía con anterioridad. Entonces sus familiares llegaron completamente y es algo muy importante que todos los médicos que tengan la oportunidad de prescribir Norbrain y de ayudar a estos tipos de pacientes con trastornos del movimiento o con trastornos de la función cognitiva, que le den la oportunidad a este medicamento muy novedoso, muy bueno, porque vale la pena escuchar cuando el familiar te dice, el mismo paciente te dice incluso, si es posible, que está muy agradecido contigo por haber llegado a tu consultorio y que tú le hayas ayudado a prácticamente sacarlo de una condición donde ellos no tenían esperanza de volver a estar en una condición prácticamente normal o con sus funciones básicas de vida. Doctor, es increíble la historia que usted nos cuenta de este paciente. Yo sé que hay muchas personas que nos están viendo en casa y por supuesto siempre lo que nosotros les decimos es que lo primero es visitar a su médico de confianza y no automedicarse. ¿Cuáles serían las consecuencias de no tratar esta enfermedad a tiempo? Las consecuencias de no tratar esta enfermedad a tiempo con la evolución que llevaba este paciente hubiese sido pues un desenlace fatal prácticamente. El pronóstico no era prácticamente malo sin tratamiento. Y haciendo énfasis en las terapias biomolecular, porque en este caso, en este paciente, utilicé dos tipos de terapia importantes. Cevilat adulto, que le ayudé a mejorar su estado inmunológico, a elevárselo porque estaba combatiendo contra la infección por el COVID-19, que sabemos que toda la fisiopatología es principalmente inmunológica. Y en el segundo caso, pues Norbrain, que como
como lo dicen ellos, es una luz al final del camino, y realmente lo creo que es así. El desenlace de este paciente sin esta terapia novedosa realmente hubiese sido fatal. ¿El Parkinson afecta de igual manera a hombres y a mujeres? ¿Se presentan distintos síntomas en cada uno de ellos? Los síntomas prácticamente son los mismos. Sin embargo, se ha visto una mayor tendencia en los varones. Doctor, ¿y en los niños? En mi práctica clínica no he tenido casos bueno, en mi caso no he tenido casos de trastornos de movimiento involuntario en niños. ¿Pero esto puede ser hereditario o existen hábitos que lo desarrollan? Siempre en estos tipos de enfermedades neurológicas o de estos tipos de trastornos hay un componente genético. Siempre tiene que haber una alteración en un gen para que se venga a desarrollar la enfermedad después propiciada por los factores ambientales. Ok. Quédese con nosotros que al regresar de estos importantes mensajes de salud conversamos con el doctor Jacobo Aguilar. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gabriela Miranda y yo soy médico del Centro de Innovación Médica de Laboratorios Pharmalat. El coronavirus es un virus que se contagia muy rápidamente, pero que tiene menos mortalidad que virus de su misma especie, por ejemplo el SARS. La forma de contagio es a través de gotitas o de spray, los estornudos o la tos. Vamos a utilizar medios físicos de prevención, el lavado de manos. Es importante recalcar que es a través de las manos contaminadas que puede también contagiarse esta enfermedad. En los momentos en los que estornudamos o tosemos, la manera correcta es cubriéndonos con nuestra manga o con un pañuelo, nunca directamente con las manos. ¿Qué podemos hacer para prevenir? Laboratorios Pharmalat ha ideado una fórmula en la que podemos mejorar nuestro sistema inmune. Hablemos de Cevilat, Cevilat adultos y Cevilat Kid. En estos dos podemos reunir lo que es el magnesio, el zinc, también biomoléculas como los flavonoides, además de eso la vitamina C. Todos estos comprobados científicamente que intervienen o que tienen un papel muy importante en lo que es mejorar nuestro sistema inmune. Amigos, para prevenir ya tenemos estas estrategias. Primero, las medidas físicas y luego mejorar nuestro sistema inmune con Cevilat. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Doctor, las enfermedades virales no se detienen. ¿Nos podría decir usted cuáles son las que más problemas pueden causarnos? Las que causan más problemas en esta época sobre todo son las enfermedades que tienen que ver con el sistema respiratorio superior. Inclúyase catarros, gripes, resfrío común y obviamente COVID-19. Y doctor, ¿nos puede decir quiénes son los más propensos a padecer de una enfermedad viral? El problema de la contaminación de la enfermedad viral es que estamos expuestos todos los que entramos en contacto con terceras personas, ya sea que lo recibamos en casa o nos expongamos por razones de salir fuera de ella. ¿Y a qué se debe a que unas personas son más propensas que otras? Eso se debe a dos causas primordiales. Uno es el infectante, qué tan enfermo esté, y el otro la susceptibilidad o vulnerabilidad del que recibe el contagio. Doctor, ¿y nos puede decir cómo podemos reforzar nuestro sistema inmune ante estas enfermedades? Sí, Claudia, hay dos maneras importantísimas. Uno es para las personas que tienen una condición leve y que están en una condición óptima, pues pueden usar Cevilat, dado los componentes que Cevilat tiene: magnesio, zinc, betalaína, ácido ascórbico. Pero aquellas personas, Claudia, que son de más alto riesgo, pacientes renales, diabéticos, hipertensos, entonces al Cevilat se le tiene que adicionar Limtox. Doctor, y para quienes preguntan allá en casa si se puede tomar Limtox,
también combinado con medicina convencional. ¿Hay algún problema con eso? No, Claudia, no hay ninguna interacción importante. El Limtox es un mejorador del sistema inmune en general y del cuerpo. Lo limpia, lo desintoxica y lo hace propicio para que casi cualquier otra medicación tenga un mejor efecto. Bueno, doctor, usted nos habló acerca de Limtox y de Sevilat. Ahora la pregunta es, si se podrían combinar estos dos productos, ¿la persona puede tomar ambos? Creo yo que es el complemento perfecto. Fíjate que el Limtox, como dijimos, es mucho más potente, digámoslo así, para enfermedades que están en una condición más severa. Y el Sevilat viene a adicionar los minerales y los micronutrientes que tiene para complementarse específicamente para el sistema inmune. Muchas gracias, doctor, por esas respuestas. Así que ya lo sabe, puede adquirir cualquiera de estos dos productos, Limtox o Sevilat, en cualquier farmacia de prestigio o también llamando. Gracias por continuar con nosotros. Somos los investigadores médicos y en esta tercera parte del programa tenemos el honor de compartir con el doctor Jacobo Aguilar. Doctor, bienvenido. Gracias por acompañarnos un sábado más. Claro, Mari, igualmente para mí es un gran gusto estar en esta región de verdad tan linda y acompañado del doctor Bohórquez, con quien ya nos conocemos de hace un tiempo y muy complacido de ver todos los avances que tú has aportado en tu carrera profesional y en la adhesión ya de medicina biomolecular. Un gran gusto. Para mí también un gran gusto, doctor Jacob, de que me hayan invitado nuevamente y compartir nuestra experiencia. Doctor Aguilar, hemos visto la experiencia positiva, que en este caso puntual, del Parkinson, de un señor de 72 años que logró mejorar luego de salir de una condición de COVID-19 y que no presentaba síntomas, en este caso del Parkinson, síntomas visibles. ¿Cómo actúa Norbrain para ayudar a la mejoría del paciente? Todas estas enfermedades neurodegenerativas tienen, tal como lo expresaba el doctor Bohórquez, la condición en este caso que él decía que iba ya en posición fetal, ¿verdad? Iba totalmente rígido. Son enfermedades que trastornan la parte sensitiva, la parte motora, son muy deteriorantes. Los productos a base de medicina biomolecular y específicamente el Norbrain están diseñados para inhibir ese proceso neuroinflamatorio, neurotóxico, que causa el estrés oxidativo, la producción de unas sustancias que son proinflamatorias, la recuperación neuronal. Antes no se hablaba de que no teníamos posibilidad de hacer modificaciones a nivel del cerebro. Estos productos son neuroregeneradores y un ejemplo lo evidencia este caso. Doctor, luego de que usted indica el tratamiento y posterior a ver su mejoría, ¿cómo siguió el paciente hasta la actualidad? He tenido la oportunidad de comunicarme con los familiares, ahora pues con las redes sociales y todo este fácil acceso. Y pues me han enviado fotos, me han enviado videos de que es un paciente totalmente transformado, por decirlo de esa manera. Porque el paciente pues prácticamente se alimenta por su propia cuenta. Antes no lo podía hacer, antes no se podía sentar en una silla, ahora lo puede hacer. Y principalmente otra cosa que me mencionaban los familiares es que antes no los reconocía, ahora reconoce a los familiares. Entonces pues tengo un contacto muy estrecho con los familiares porque están extremadamente pues agradecidos y desean que continúe dándole el seguimiento con el paciente. Esto ya lleva aproximadamente 2 meses y medio de tratamiento con Norbrain. Qué impresionante este caso, doctor. Y en este caso que usted nos comentaba de Parkinson, ¿es importante siempre seguir reforzando el sistema inmunológico? Sí, en este caso es muy, muy importante. Cuando, por ejemplo, en el caso particular, que es un paciente que salió de la infección por COVID-19, en mi práctica clínica particular, utilizo pues la biomolécula que tenemos el acceso de usarla, Limtox, para desintoxicar la célula y y así aumentar el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a lo que es la eliminación de los radicales libres posterior a la infección por COVID-19. Doctor Aguilar, ¿cuál es la fórmula de Limtox que permite este mecanismo de acción? Es interesante cada componente de medicina biomolecular.
tiene en su estructura, para los médicos que nos ven, pero también para el público, proteoglicanos y glicoproteínas que actúan sobre las matrices de las células. Permiten el intercambio adecuado de iones y otras condiciones para hacer más efectiva la labor de la célula y de los medicamentos. Pero tiene 4 polifenoles bien importantes: betalaína, fisetina, ácido elágico y muricatenol. Cuando uno oye hablar de estos nombres y se anima a estudiar, y todo lo que nos da la ciencia, vienen de elementos naturales. Están comprobados su acción sobre el sistema inmune, sobre vías del sistema nervioso, y un ejemplo de eso es toda esta recuperación. Cuando uno habla de enfermedad de Parkinson, obviamente es una enfermedad que afecta sistémicamente a la persona. Por eso es que esta relación que ya hace el doctor Bojorquez, derivado de su práctica de adicionar, de saber cómo combinar, es fabulosa, porque entonces uno no deja sin atender ningún sistema del cuerpo. ¿Cuáles son, doctor, en este caso, además de incluir los productos de Hipnobiofarma, las recomendaciones que usted brindó al paciente? Bueno, las principales recomendaciones que le brindé al paciente y a los familiares, porque realmente es una enfermedad que se tiene que ver mucho, conjunto familiar, porque el paciente depende bastante de los familiares, pues de continuar con las terapias indicadas. Principalmente hay que mejorar algunas condiciones como la alimentación, tienen que mejorar principalmente las horas de sueño del paciente y llevar un seguimiento estricto tanto en las consultas como en la aparición de algún otro trastorno que no haya sido mencionado con el médico de cabecera del paciente. En este caso, hablando de la alimentación, ¿qué es lo que debería incluirse? Lo que se debería de incluir, y como la mayoría sabemos, pues tenemos que incluir principales alimentos que lleven bastante frutas, verduras y legumbres. Y tenemos que evitar pues los alimentos ricos en carbohidratos. Como todos sabemos, pues el carbohidrato es una de las principales causas de aparición de diversos tipos de enfermedades y de trastornos a nivel metabólico. Doctor Aguilar, es impresionante la evolución que presentó el paciente de 72 años y hay muchas personas que están probablemente presentando síntomas de esta enfermedad y que aún no han acudido a su médico. ¿Cuál es su mensaje? Creo yo que ese es un caso en medicina para reportarlo, así que en algún momento veremos el nombre del doctor Bojorquez reportando este caso en una revista científica, porque es dable hacerlo, sobre todo con el respaldo de él y con toda la evolución que él tiene registrada tan fielmente. El mensaje es que hay un parangón, hay una frontera divisoria sin pretender adjudicarnos demasiados privilegios. Hay una frontera entre lo que se consideraba antes la enfermedad neurodegenerativa, que en todos los textos que uno ve dice que son enfermedades crónicas que no tienen cura, que muy pocas tienen respuesta y que se espera finalmente el deterioro de esa persona. Hoy tenemos un caso con la acuciosidad de un médico al que conozco y admiro en medio de su juventud, muy bien preparado, y no duden ustedes que pueden acudir a este tipo de médicos que tienen toda la amplitud de su bagaje y su conocimiento y entrenamiento y hoy adhieren a su terapéutica medicina biomolecular, de lo cual estamos muy complacidos. Doctor, muchas gracias por habernos acompañado, sus recomendaciones finales y dónde podemos encontrarlo. Recomendaciones finales es para toda la población que al inicio, toda la familia, que si tienen algún familiar que presente alguna enfermedad o alguna alteración que vean que está relacionada con unos movimientos involuntarios o que también ven que se tienen muchas infecciones a repetición o cualquier signo o cualquier síntoma que crean que no es normal, visitar a su médico de confianza. Muchísimas gracias por habernos acompañado y a ustedes, familias nicaragüenses, por informarse con los investigadores médicos.